Profesor Letelier va a ver hasta qué hora le duraba su Starlink. Ujú. Bien, nos queda el último seminario de este año. Está Giordano Rosas y Eliana Castiblanco, y ellos van a hablar acerca de la decolonialidad educativa. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días. Ahí Se ve se aprecia bien. perfecto, todo perfecto. ¿Todo bien? Buenísimo. Ya. Listo. Eliana, ¿todo Lista. bien? Ya, súper. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenido. Es un agrado que estemos acá. Un gusto que estén compañeros y compañeras, profesores también. Esperamos el trabajo que vamos a presentar a continuación sea de su interés, que cause, que remueva algo, que perturbe. Así que vamos adelante. Es un gusto. Han sido varios meses de preparación y de constantes conversaciones, así que realizarlo es un gustito, es una posibilidad. Bueno, nosotros le vamos a hablar de decolonialidad educativa desde las bases biológicas del conocer. Entonces, primero para aclarar y que no ocurran confusiones epistémicas de lo que nosotros estamos hablando como colonialidad o decolonialidad, es que queremos hacer unas primeras perspicacias. Entonces, para efectos de este trabajo, cuando hablamos de colonialidad o lo colonial, nos referiremos al suceder cotidiano, que emerge como lo establecido en la conducta colectiva a las actividades del vivir cultural, que se mantienen sin cuestionamientos. Es así que la colonialidad está diluida en la cultura como la sal está diluida en el mar. Entonces, cuando hablamos de colonialidad, no nos estamos refiriendo solamente a un proceso histórico ocurrido, ocurrido en Sudamérica o en Abya Yala, como preferimos llamarle, sino más bien que tiene que ver con una cotidianidad que está ahí, que se encuentra imperante y silenciosa. Nos podemos referir también desde ella como sucederes patriarcales, hegemónicos, eurocentrismo, usacentrismo. Entonces, para darle cabida, darle entendimiento, lo entendemos como la sal está diluida en el mar, con esa metáfora. Espérate, Giordano, no estamos es que sí que me confundí. Colonial se usa en biología también para referirse a estos organismos que forman, digamos, una gran agrupación donde los organismos están conectados de alguna manera. Ajá. Colonias de bacterias, por ejemplo, o colonias de celenterados, de corales, donde los bichos mantienen una identidad individual, pero están conectados a través del medio directamente, formando una colonia. Ajá. Pero no estamos hablando de eso, pues pareciera que sí, porque lo establecido en la conducta colectiva. O estamos hablando del vínculo metrópoli-colonia, ¿de qué estamos hablando? Ahora, en eso mismo le estaba explicando. No, no estamos refiriendo desde lo que ocurre en el lenguaje, profesor, y no estamos refiriendo, si bien, a este cotidiano, a este vivir cultural, pero desde miradas que someten y que son impuestas. ¿Se va entendiendo mejor por ahí? No, porque lo que dice ahí no es lo mismo. O sea, Es que lo que esa es dice una ahí cita y lo otro es lo que yo le estoy no comentando hace también. referencia a nada impuesto. Yo no veo la palabra impuesta en ninguna parte. Es que por eso, aquí ya es una cita y yo también le estoy relatando de lo que nosotros comprendemos como colonialidad. Ya, yo trato de entenderlo también, porque si tú me dices, se trata de las relaciones metrópoli-colonia, entonces, o no se trata de eso. Se trata de esa distinción, la metrópoli y la colonia.
¿O se trata de Mm, vínculos entre bichos que habitan un cierto lugar? se trata de un tipo de Una relación, cultura. se trata de un tipo de relación que somete, que está impuesta, que como mencioné, se puede ver en lo patriarcal, en lo hegemónico, en Ya. lo eurocéntrico, en ese tipo de relación, profesor. Poniendo que hay relaciones que son de sometimiento entre Exacto, o miembros de una imposición, Sí, señor. cultura, exacto, o imposición, de cualquier origen que sea, o imposiciones. exacto. Y tenemos cómo distinguir esas, saber cuáles son. Eh, ¿Nuestra Podemos relación distinguir nuestra por es de imposición o no es? ¿Cómo, profesor? No, no le escuché. La relación que estamos teniendo ahora, es hegemónica, patriarcal o como quiera, es una relación de imposición de algo, esta que estamos teniendo aquí, hemos tenido en el curso nosotros dos. Ajá. Eso no es una relación de sometimiento, imposición, es. Sería, no, ¿Y no, cuál no sería sería? una posición. Por ejemplo, lo que queremos describir continuamente con respecto a nuestra mirada colonial de la educación. Por ejemplo, el profesor, por eso te digo, Por porque ejemplo, acá en una necesito, clase hay un profesor y unos estudiantes. ¿Lo entendemos eso como una imposición de algún tipo? ¿O de No, una- porque la imposición sucede ya en la relación y en el cómo se da ese flujo relacional basado en qué. Si nosotros lo hacemos, por ejemplo, en el espacio que estamos compartiendo o que hemos venido compartiendo en el curso, nos hemos reconocido como unos legítimos. Entonces, la biología del conocer en sí, pues no sería una imposición porque no sería ni buena ni mala, ni tendría una ética, sino que nos permite dar unos fundamentos de acuerdo, pues ya lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita, que es de alguna manera nuestra interpretación desde la biología del conocer. Entonces, en este caso no sería una imposición porque no se estaría negando la legitimidad de nosotros como individuos, sino que al contrario se está dando esa puerta para que nosotros desde nuestra interpretación y desde lo que nosotros entendemos por las bases biológicas del conocer y de la conducta humana, poder mostrarlo pues desde nuestros sentires y desde nuestras posturas. Ya, yo lo que les pregunto para tratar de entender cuál es el fenómeno. ujú. Eso es, vamos a hablar de algo, ¿de qué vamos a hablar? La colonialidad como ese actuar que somete a otros, como ese actuar que limita la autonomía de otros y que de alguna manera reduce un despliegue operacional. ¿Y ahí dónde Pero habría que, Eso es lo que queremos lo ir que queremos, explicando en el desarrollo del trabajo y de la presentación. ya, bueno, está bien, sigamos, a ver si no, a ver si llego a entender algo, porque a veces que estoy un poco limitado hoy día para entender cosas. ya, súper. Y bueno, consiguiente con la explicación que estaba dando, ponemos de referencia un bonsai tiene que ver con los procesos que van castrando, limitando las posibilidades de acciones y dando forma para responder a una propuesta que se impone, ¿sí? Contrariamente, nosotros planteamos y utilizamos el término decolonialidad aplicado a la educación haciendo referencia a lo que Ocaña nos dice y que también Eliana nos dijo hace un ratito, que tiene que ver con la legitimidad de reconocer otros saberes, otras formas de hacer, prácticas que son igual de legítimas a las que a las que están impuestas o a las que el status quo va determinando, nos va diciendo qué seguir. Por lo tanto, Ocaña nos dice que sería vital reconocer que cualquier persona puede colaborar a la construcción de nuevos saberes, es por lo que indígenas, campesinos, afros o sordos no solo pueden aprender, sino también enseñar. Por tanto, recargar la importancia de reconocer y legitimar otros modos de operar y por tanto de construir conocimientos y saberes no oficiales por la matriz colonial. Y en referencia y en comparación con el bonsai que nosotros acabamos de ver, aparece esta matita entre medio del cemento
Y esto lo ocupamos para hacer referencia a a nuevas posibilidades de acciones, a nuevos caminos que se pueden tomar distintos a lo que nosotros proponemos como una escuela tradicional, formal, colonial, que vamos a detallar en las siguientes diapositivas. Entonces, la decolonialidad viene a eso, viene a abrir otras posibilidades de acciones, de haceres. Bueno, las bases biológicas desde las que fundamentamos nuestro trabajo son la autopoiesis, el acoplamiento estructural, sistema nervioso, conducta y aprendizaje, y emoción, acción, lenguaje. Iniciamos con la autopoiesis como fundamento de lo vivo y la relación como característica constitutiva. Cuando nosotros hablamos pues de qué es lo vivo, qué es estar vivo, pues las explicaciones pueden tomar diferentes rumbos. Sin embargo, ya identificar esas invariantes biológicas que nos permiten reconocernos como seres vivos es comprendernos como sistemas con ciertas características diferenciadoras y posibilitantes, tanto de dar cuenta de nuestra presencia, como también de poder observarnos a nosotros mismos y poder apreciar y resaltar lo que nos permite pues apreciar que esa manifestación ocurre. Por esto que pues de acuerdo al curso y a lo que hemos venido conversando, podemos decir que un ser vivo es un sistema cerrado y autónomo que se autoconstruye y se autoencapsula molecularmente para construir una identidad en codefinición con el entorno. Esto ya, como lo sabemos, se da en una dinámica circular y constante que permite la automantención, la autorreproducción y la autoorganización. Así que negar la relación como característica constitutiva, fragmentar o atribuir propiedades sistémicas a elementos que componen el sistema, es negar la vida misma como una relación específica y particular que a su vez puede desarrollar en tanto ser viviente niveles más amplios, que aquí es donde vamos a profundizar, niveles más amplios y profundos en su relacionalidad operante, tales como entorno, objetos, lenguaje, mundo, y que pues de acuerdo a estas características y al propósito de nuestro trabajo, vemos la importancia de reconocer una educación desde el respeto, basada en el respeto y la legitimidad entre individuos de una misma especie, que se vinculen afectivamente y pues que en esa diferencia encuentren una posibilidad de construir un conocimiento desde el hacer, pero desde el hacer en comunidad. Así pues expandir esta relación propositiva, esta relación que es constitutiva de los seres vivos, desde la legitimidad, la afectividad y para buscar pues de transformar flujos relacionales en los que prevalece la dominación, la negación del otro, la jerarquización. La segunda base de biológica en la que está fundamentado nuestro trabajo es el acoplamiento estructural. Como sabemos, pues es la relación del organismo con el mundo que le circunda y pues esas interacciones recurrentes y recursivas transforman el mundo y este a su vez genera perturbaciones a las que el organismo es sensible estructuralmente y que le permiten ser transformado. Sabemos que un ser vivo es perturbado por el medio y nunca determinado por él, pues lo que son sistemas con clausura operacional. En estas relaciones con el medio también aparecen otros objetos que son sistemas autopoieticos de cierto tipo que permiten la socialidad y pues da paso a la convivencia. Esta convivencia que es también distinción, relación ambiente y que en una coordinación de acciones y una resonancia emocional es donde aparece el lenguaje y es allí donde vemos la posible transformación. Ya en esas relaciones surgen cambios estructurales y producto del hacer y las intencionalidades particulares que pueden llegar a ser o no compartidas. Cuando son compartidas surgen estos flujos relacionales y dependiendo de en qué estén basados estos flujos relacionales, asimismo pues posibilitan diversas disposiciones del entorno. Puede aparecer uno u otro pues mundo circundante para estos sistemas autopoieticos moleculares. Tomando las palabras del profesor Letelier, como que patriotismo, puntualidad, don de mando, calidad, son propiedades humanas que se desarrollan por pertenencia a flujos relacionales,
Allí es que vemos como posible la reconfiguración de un lenguaje educativo que potencie el aprendizaje como resultado de acciones consensuales sobre intencionalidades compartidas y filiación de confianza en la relación estudiante-docente. Ujú. Bueno, también a partir de estos dos procesos es que queda y es pertinente hacer un reconocimiento histórico y también para aclarar y entender la conducta y el aprendizaje, el sistema nervioso. Vamos a la interacción de dominio se expande al poder ser perturbada por todas las células que componen la red de ramificaciones neuronales y además cada cambio, sea por una neurona o una célula en interacción, modificará el estado de la actividad global de la red. Aquí que no hacemos referencia con esta cita, a que el sistema nervioso surge también en acoplamiento estructural en su historia, en su filogenia, y se va volviendo cada vez más especializado. Por lo tanto, van ocurriendo diferentes compartimentos, diferentes ensambles, dependiendo de cada organismo, como también hubieron organismos que no ocurrió aquello. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Es importante porque nos lleva a entender que el sistema nervioso opera como una red cerrada de cambios de relaciones de actividad entre sus componentes. Por lo tanto, todo lo que ocurra en el sistema nervioso ocurre de manera clausurada operacionalmente. No hay ninguna distinción que ocurra, no hay ninguna distinción por parte del sistema nervioso que ocurra del medio externo o que ocurra en el medio interno. Simplemente sucede, dependiendo de los diferentes potenciales de acción que acaecen hasta que llega a un punto y se deja de ocurrir ese ciclo. Em, por lo tanto, al entender que estos cambios de actividad global de la red suceden, ¿cierto? Del organismo suceden, nosotros podemos decir que un organismo cambia de conducta. Podemos describir su conducta siempre teniendo en cuenta que existe un observador que está describiendo ese cambio de conducta, esos cambios globales de la red, ¿cierto? Que ocurre una descripción. Entonces, por lo tanto, esto nos lleva a preguntar, ¿cómo podemos decir que alguien aprende? ¿Cuándo podemos decir que alguien aprendió? Y bueno, nosotros podemos decir que alguien aprendió cuando su conducta cambió, cuando su estado de disposición cambió, cuando su estado de actividad global cambió. Y por lo tanto, haciendo énfasis y en alusión a lo que Maturana decía, es transformación en la convivencia y a eso lo entendemos como acoplamiento estructural y a un devenir en la filogenia, ya que es importante mencionar que no podemos distinguir entre conductas innatas o conductas aprendidas, ya que tendríamos que revisar la historia filogenética de un organismo para decir si es innata o no es innata, sino que aquellas son aprendidas. Bueno, seguimos con emoción, acción, lenguaje. Sabemos que cada experiencia depende en primer lugar de la emoción que predomina o se evidencia en el sentir de la situación. Es decir, la emoción subyace a la acción, por lo tanto, es fundante del operar y del lenguaje. La emoción entendida como disposiciones que nacen del estado dinámico interno en que se encuentra el organismo en su operar en el entorno. No es posible salir de la emoción. De hecho, todo nuestro actuar está fundada en la emoción, como lo vemos anteriormente, y son en los flujos relacionales que permiten continuar en una corriente compartida con otros y otras de la misma especie o diferente en una coordinación de acciones recurrentes y recursivas, que es lo que denominamos lenguaje. ¿Esto a qué viene? Lo vemos en la siguiente diapositiva, Jordana. La emoción, el lenguaje en el contexto educativo, la emoción como fuente de la acción y el lenguaje tienen un sentido y un valor muy reducido en la educación tradicional formal, que es donde vemos pues como estas estructuras o estas conductas de sometimiento, de dominación, siendo que la emoción como condición biológica no es reconocida en las dinámicas formales como un fenómeno relevante dentro de los procesos educativos. Y al desconocer lo que pues, ya entendemos de la emoción que es fundante de nuestras acciones, se hace como que se desdeña la emoción y pareciera en algunos casos como si la emoción entorpeciera ese proceso educativo.
Y el lenguaje también es comprendido en este tipo de educación como el manejo y transmisión de información, como si fuera esa metáfora de emisor, mensaje, receptor, de una manera mecanicista, lineal, así como se ve de alguna manera el proceso de aprendizaje. Entonces, por eso nuestra propuesta es educar desde una perspectiva que reconozca las condiciones de la autopoiesis molecular y el acoplamiento estructural en un sistema vivo con condición social. Entonces es muy importante también aclarar para que no haya, para seguir aclarando también, desde dónde nos posicionamos nosotros. Eh, y es una mirada por arriba de la línea de la animalidad. Nosotros, nuestra propuesta es, y lo tenemos clarísimo, es una construcción que está en el lenguaje, pero eso sí, que tiene en consideración las bases biológicas revisadas y mencionadas anteriormente. Em, y, y también, por lo tanto, podemos hacer otro recorrido histórico, también conversado en clases, desde cómo se van conformando esta educación que nosotros estamos de alguna u otra manera criticando e intentando entregar otra opción. Y es a partir se va conformando a partir de la cercanía de los organismos. Y lo vimos en clases, ya sea por lo trófico o lo sexual. Entonces, ¿cómo para satisfacer estos dos procesos es que son necesarios mecanismos de producción para, redundantemente de nuevo, satisfacer aquellos. Y por lo tanto, hasta ahora esos mecanismos de producción han acaecido, se han vuelto con respecto a otros objetivos que simplemente responden a la producción de un producto, más que a la retribución o a la respuesta para dar subsistencia al vivir. Y bueno, ahora podemos ver que nuestra educación formal está inspirada en el modelo fabril propio de la era industrial. Basta en efecto con ingresar en una escuela primaria o en un colegio y darle una mirada a la forma en cómo ahí están organizadas las cosas y las personas, para advertir de inmediato la similitud que guarda con el modelo que le sirve de inspiración. Eh, Todo bien con eso, entendemos que deben haber mecanismos de producción para la subsistencia de la vida, ¿cierto? El problema que se deja ver es que la adquisición de estos procesos se han vuelto contraproducente con la misma existencia y forma de vivir para los seres vivos. Es así que nosotros planteamos, y lo podemos, planteamos dos objetos de estudio para abarcar lo abstracto que se entiende por educación, y son las interacciones medio-discente y también la relación entre el profesor y el estudiante. Ahora podemos hacer una referencia y en comparación a lo que nos dice el profesor Podosy sobre que es a partir de la acción que se construye el mundo, es condición de existencia del ser vivo estar en un flujo de acciones en conservación de la autopoiesis. Y bueno, en concordancia con el experimento y en concordancia con este experimento que pertenece a Richard Hell y Alan Heim, señalado por el profesor Leterrier en el paper que está acá citado, es que nosotros tomamos en comparación el experimento de gatitos, ¿cierto? Que estaban sin luz y a los cuales se les entregaba cierto tiempo para que pudieran desplegarse y tener luz también, ¿sí? Pero uno de ellos lo encerraba en una cajita en donde solamente veía y había otro que lo arrastraba. El resultado de esto fue que el gatito que estaba encerrado en la caja no desarrolló em, la capacidad de distinguir en la profundidad, y también era torpe con los diferentes objetos que se encontraban allí. Por lo tanto, sus límites de acciones conllevaba un límite de la percepción. Y bueno, ya lo hemos visto, es un bucle. Mientras que el otro gatito que accionaba, ocurría un despliegue autónomo, no tenía problemas con desenvolverse coherentemente en el medio que le circundaba. Bueno, nosotros tomamos esto en comparación para decir que esta estudiante también tiene una cajita, y esta cajita son el medio. Y bueno, más adelante Liana lo va a explicar también el profesor. Y en el medio también podemos encontrar la estructura de la educación tradicional,
formal, como tenemos mesas, sillas, también tenemos un tiempo que dice cuándo, que dice dónde, y así se va encauzando, se va delimitando las posibilidades de acciones que puede tener esta pequeña en este caso, haciendo similitud con el gatito recién descrito. Y, mm, y bueno, en concordancia con el experimento, ahora sí, se permite un mayor bagaje de acciones en un ser vivo, eh, porque éste actúa de manera autónoma, en correspondencia con su medio, en donde la percepción del individuo va de la mano con sus acciones y construcción del mundo que puede realizar. Bueno, el segundo aspecto de los procesos educativos que mencionamos donde vemos necesaria una transformación es la relación docente-discente. Como vemos en el gráfico, desde la educación de la dominación, de la jerarquización, pareciera que es el docente quien lleva como las riendas del proceso educativo, el que dice qué aprende, cómo aprende, cuál es la verdad desde lo que dice en el salón de clases. Y el docente aquí no es un agente perturbador y posibilitador del despliegue conductual, pues que pone, potencia la autonomía del estudiante como sistema autopoiético molecular, sino que el docente se autopercibe como el centro del proceso educativo, generando pues una creencia reduccionista en comparación a los procesos en que se conduce el aprendiz y también el mismo profesor. Es así que vemos la necesidad de una transformación a unas interacciones armónicas, que es lo que conocemos como dominio consensual en relaciones de confianza, sabiendo que somos, que los seres vivos y pues, los seres que operan en el lenguaje son seres que se resuelven en la relación, en flujos relacionados que deberían ser basados en la resonancia emocional. Y aquí, desde una educación decolonial, un docente como agente perturbador y posibilitador de un despliegue conductual propositivo, y que en la construcción sea una co-construcción, no algo jerarquizado como se asume de alguna manera de una idea bancaria, que es posible como de manera mecanicista, lineal, poder de alguna manera como depositar un conocimiento en el estudiante. Es por eso que tanto la relación con el docente como la disposición de las estructuras en los establecimientos o en las aulas educativas, cuando son limitados, cuando están delimitados por el tiempo, como que de alguna manera limitan esa autonomía y ese despliegue conductual de los estudiantes o de los discentes, que de pronto viéndolo ya desde cómo hacemos la invitación desde la educación decolonial, ya de acuerdo como a estos principios se ampliaría el mundo del entendimiento. El docente sería como el encargado de ampliar ese mundo de entendimiento del estudiante en unas conversaciones consensuadas y reconociéndose como legítimos. Y bueno, Bueno, em, dale, Jorge. nosotros tenemos que entender que pasamos desde la negación, desde una negación a la legitimidad, que lo mencionamos en un principio, en donde los saberes deben ser consensuados y conversados, en donde comprender o que otros conocimientos y diversidad de formas de desenvolverse en el mundo son igualmente de válidas, em, en donde posibilitar nuevos paradigmas los comprendidos por el conocimiento hegemónico imperante esto requiere y conlleva a una constante reflexión y cuestionamientos y también construcción, por supuesto, de los saberes y prácticas que realizamos cotidianamente. También la validación de saberes otros, articulados coherentemente con los fundamentos biológicos del operar de un organismo desde el sentido sistémico de la biología del conocer. Y desde esta cita es que queremos comenzar a proponer una invitación a una educación decolonial,
Creemos que superar este arquetipo, esta metáfora de lo que se entiende y cualquier otra también, requiere comprender al ser humano desde lo más próximo y evidente que su propio linaje que le permite su condición de vivir, superar en el mundo y sus relaciones. En palabras de Varela, la exploración sistémica del único vínculo entre la mente y la conciencia, el cual reside en la estructura de la experiencia humana misma. Em, es así que estos modelos epistémicos y de enseñanza de la escuela tradicional formal lo entendemos como fragmentarios del ser humano. En ello lo podemos encontrar tanto desde sentar por horas largas a los estudiantes, como también desde las palabras que se usan. Acostumbramos a usar mente, cuerpo, espíritu, como si esos componentes fueran sumas sin ¿Puedo, entender la relación. puedo decir algo? Es que este es el tipo de cosas que yo no me cuesta entender, fragmentan al ser humano. ¿Cuál es el ser humano que no es fragmentado? ¿Podrías traerme tú aquí a mi presencia? Aquí tengo un ser humano no fragmentado, aquí tengo uno fragmentado y aquí tengo el proceso mediante el cual fue fragmentado. ¿Podría ser eso? Con eso, con lo ¿Puede ser? fragmentado, ¿Por qué los seres humanos son fragmentables? Porque si la educación fragmenta enseñanza, quiere decir que los seres humanos son fragmentables. ¿Y cómo serían entonces? No entiendo, la verdad. No entiendo en términos operacionales qué es lo que quiere decir todo esto, a no ser que es frases como esa, a no ser que tú estés haciendo un juicio de algún tipo que puede ser, ¿no? Pero ser humano fragmentado, ¿qué es operacionalmente? ¿Cómo distingo yo a un ser humano fragmentado de uno que no lo está? Para poder hablar en estos términos. Es ujú, decir, tú tienes una noción de lo que es un ser humano integral y lo comparas con otro que tú dices este es fragmentario, pero ¿cuál es la noción ser humano integral entonces? ujú, Comprende el experimento, sería este. Tengo 20 seres humanos y tú que sabes esto me dices, este es fragmentado, este es fragmentado, este no. ujú, ¿Cuál es el criterio ser humano fragmentado? Para saber siquiera si es bueno o malo, a lo mejor es bueno ser fragmentado, no sé, que puede ser que uno desee ser fragmentado o lo encuentre bueno, por alguna razón, y deteste los seres humanos integrales por otra razón. ¿Comprende? Esa es la tipo de cosa que me causa, me cuesta entender, pues. Cuando tú haces un juicio así, yo entiendo que tú tienes un criterio para poder hacer la distinción fragmentado versus no fragmentado. Y si tiene criterio, sería lo bueno que lo compartiera para yo poder, incluso a mí me gustaría poder hacerlo, ¿comprende? Andar por ahí en la micro y decir, ah, este es fragmentado, este no es. ujú. Em, con respecto a lo fragmentado, nosotros lo estamos hablando desde construcciones en el lenguaje. Tenemos, Dualistas. tenemos claro que no podríamos decir, como usted dice, profe, si ponemos a tantas personas, decir fragmentado, no fragmentado, fragmentado, no fragmentado, sino que lo hacemos desde la construcción Pero del no, lenguaje. Giordano, pero tu frase dice eso, es el implícito de su frase, de tu frase es esa. Lo que en la frase como queremos mencionar es ese tipo como de paradigma establecido que viene desde el dualismo cartesiano, en donde pareciera que el ser humano se puede fragmentar entre lo que es la mente y el cuerpo, la razón y la emoción. Entonces, no se considera el ser humano como un ser sistémico y no se hacen distinciones, sino pareciera que la educación, como pasa, por ejemplo, en la Eliana, educación física, entre comillas, que pareciera que en la... Eliana, escucha lo que estás diciendo. Si el ser humano no se puede fragmentar constitutivamente, entonces no hay seres humanos fragmentados. Por eso es lo que la Entonces, educación ¿cómo podría colonial ser los pareciera, fragmentados que tú dices ahí?
Claro, profe, es que es lo que en la educación tradicional pareciera que se pudiera hacer, fragmentar a un ser humano, por eso lo decimos desde la educación tradicional formal. Y se habla como si fuera posible fragmentar al ser humano, no de hacer distinciones, sino de fragmentarlo. Entonces, pareciera como que la mente, lo que llaman mente y el cuerpo fueran algo separado, como si fuera nuestro, como si esta materialidad fuera algo que nosotros pudiéramos quitarnos y ponernos. Entonces se educa el físico, se educa la mente y no se ve al ser humano como lo que es un ser sistémico, integral. Entonces lo que buscamos es una educación, una propuesta desde esa visión sistémica, desde esa visión integral que reconozca al ser humano en todas sus dimensiones y no desde esas perspectivas que parecieran como que fuera posible fragmentarse. Y que si es eso, es una cosa muy distinta a lo que dice esa frase. Lo que me estás diciendo tú es muy distinto a lo que esa frase dice. Lo que dice, hay una concepción de los seres humanos como entes compuestos de partes independientes entre sí. Y en el colegio se trata estas partes por separado, en circunstancias de que esa concepción no tiene un fundamento, no se funda más que en una, digamos, en una apreciación filosófica. Podría Sí, pensarse, tal sin vez. embargo, de otro modo. Ahí me haría Ajá. sentido a mí. Sí, tal vez nos faltó, sí, profe, tiene razón, incluir desde qué perspectiva, pues decimos que fragmenta el ser humano y lo aclaramos, es desde esa visión dualista, dualista cartesiana, que pues No pretende pienso en separarlo. el ser humano como, me parece que hay la distinción, porque dice la educación fragmenta al ser humano, o sea, toma un ser humano y lo hace fragmento. La formal, o sea, pues sí, Al- faltó como Eso, en la frase faltó lo que usted nos dice, cómo sí, hacer. pues eso es lo que hace. Sí, mm, sí, faltó aclarar ahí en la diapositiva desde dónde aparece como esta visión. ujú. Yo creo que hay que ser cuidadoso con lo que uno dice o escribe, porque si no, gente como yo lo entiende mal. Sí. Sí, profesor. Bueno, esta propuesta no se asume como una verdad, sino como una posibilidad pertinente a los tiempos presentes, una invitación posibilitadora de otras maneras de relación en los procesos educativos. Sabemos que la biología del conocer no tiene una ética, una perspectiva ética, no es buena ni es mala, pero es desde esos procesos o esas bases biológicas, desde la relación y lo sistémico, que hacemos nuestra interpretación para proponer este tipo de educación basada en la legitimidad del otro, el respeto y la afectividad. Sabemos que desde hace años la sociedad se funda pues en dinámicas de propósitos que se basan en la productividad y, entre comillas, el desarrollo. Sin embargo, hay comunidades que han existido por milenios desde principios que se asemejan o se pueden vincular con la biología del conocer desde el desarrollo filogenético y ontogenético. Es aquí que vemos, ya ahí sí hablando de otros procesos históricos, y es que hay comunidades que a pesar de procesos de colonización, de casi su exterminio, aún están, aún existen, y ahí tendríamos que ver también que en esas maneras de relación que se ha conservado para que ellas aún estén, existan, y también qué se ha perdido. Y de ahí poder ver de pronto otros tipos de relación, otras maneras de relacionarnos con los otros que nos permitan potenciar el vivir y la expansión del vivir. Es eso. Muchas gracias. Y el profesor Letelier desapareció. Sí, No, yo estoy acá. no sé, aquí está. Ya, profesores, por Escuché favor. toda, yo escuché toda la... ¿Saben Sí, qué? El tema es muy interesante, pero yo creo que su postura es muy ideologizada, porque muchos de los problemas que ustedes dijeron de la educación ocurre en el mismo centro del pensamiento colonial, si el mismo problema que tienen los franceses, los ingleses,
en Europa, que el centro, tienen los mismos problemas de educación, es que nuestro modelo de educación no es bueno, ¿ya? Y entonces no es un problema de que nosotros aquí estemos copiando un sistema colonial, sino que estamos copiando un sistema que fue diseñado en otro contexto y que no es bueno, ¿ya? Eh, y le hago notar que hay otro, y ahora yo voy a ser eficientista, sé que esto lo que les voy a decir les va a parecer pésimo, ¿ya? Pero en el mundo moderno, donde las poblaciones se cuentan por millones de habitantes y las cosas tienen tasas de crecimiento de millones de habitantes en décadas, un rol fundamental es tener, yo sé que no les va a gustar, pero es tener una economía que funcione, güey. Sí, ¿cuál es el problema chileno de toda la América Latina? Es que nuestras economías no funcionan, güey. No generamos pegas buenas por una multitud de razones. Entonces, en cambio los chinos, mira el sistema educacional chino, los chinos pasaron en 80 años de ser el país que era el prototipo de la pobreza, en 1945 China el prototipo de la pobreza, a ser hoy día la segunda economía mundial, güey. Tienen bomba atómica, el submarino atómico, el satélite cuántico, todo lo que consume Occidente lo fabrican los chinos. ¿Cómo lo hicieron eso? Puta, con un sistema educacional que, claro, es medio prusiano en su concepción, pero los chinos en el sistema de educación secundaria es un sistema muy estresante, te lo doy, es muy estresante. Tienen clases hasta muy altas en la noche, tienen unas tareas gigantescas, pero las pruebas de ingreso a las universidades chinas tienen preguntas que un ingeniero chileno no podría responder, güey. Es de una complejidad técnica que tú decís, ¿cómo es que toman niños de 18, 17, 18 años y pueden responder esto? Es porque al menos le han enseñado una cierta perfección técnica necesaria para el mundo actual, güey. Entonces, yo veo que en su propuesta, que la entiendo, pero está permeado de lo que yo llamo el buenismo que nos contiene. O sea, yo estoy de acuerdo que hay comunidades indígenas en América Latina que han subsistido miles de años, no sé si miles, pero que han subsistido en todo el tiempo colonial y que hay que respetarlas y ojalá que duren, ¿ya? Hay que salvaguardar sus lenguajes, sobre todo que hay comunidades que no son que en tamaño son muy importantes, como los quechua hablantes, ¿ya? Y ojalá que eso se perdure y se potencie, y que pudiéramos entender la cosmogonía quechua bien, y el lenguaje. Pero ese otro problema, ¿ya? También hay un problema en la educación como cuestión social, que tiene que ser eficiente, que la gente tiene que poder leer, entender manuales. Si no, pasa lo que nos está pasando en la actualidad. En toda América Latina nos estamos desindustrializando a una velocidad gigantesca. Chile ya no fabrica cañerías de cobre, güey. Entonces, nosotros necesitamos que la educación escolar tenga un nivel técnico bastante potente si queremos cambiar, güey, ¿ya? Esto del respeto, que no puedo... Yo entiendo que hay que tener respeto, pero también hay que ver a los chinos, ¿ya? Los chinos, donde el profesor obtiene mucho respeto, by the way, cosa que nosotros no damos ese respeto hacia el profesor, pero en la cultura china en la actualidad el profesor es muy, muy importante. A nadie se le ocurriría, o sea, los chinos nos deben despreciar cuando si es que algún día leen las noticias chilenas de que un alumno acuchilla a un profesor, eso es inentendible en el mundo asiático, pero inentendible, indicando que nosotros tenemos tensiones sociales en la sociedad que permean la escuela que son muy graves. Pero yo creo que hay una cuestión importante que tenemos que cuidar, es que la parte técnica de la educación la estamos destruyendo, ¿no? O sea, no puede ser, ¿no?, que un liceo emblemático de Chile como el Instituto Nacional, ¿no?, le haya pasado lo que le ha pasado en Chile al Instituto Nacional, ¿no? ¿Ya? Entonces, está bueno, yo creo que está bien respetar al otro y que eso yo lo entiendo, pero la relación escolar-profesor, sobre todo, es necesariamente asimétrica porque cumplen roles sociales distintos
Y lo primero que tiene que salvaguardar un país, no sé si lo primero, pero estaré en los tres tópicos más importantes, es la capacidad técnica de los alumnos para que entiendan un texto, puedan escribir un texto y entiendan operaciones básicas con los números bien hechos. ¿Ya? Entonces, ese es mi comentario. Yo creo que su comentario es cierto, si nuestra educación no es buena, pero los problemas que ustedes detectan no es un problema colonial, ¿eh? Es un problema de todos, de todos. Y los únicos que se salvan serán lo que los ingleses llaman los public schools, escuelas públicas, que son las escuelas más privadas del planeta, donde los ingleses de la aristocracia mandan a sus hijos a estudiar, como Eton y otras de ese tipo de cosas. Pero obviamente que eso es para una fracción minúscula de la sociedad. Donde ahí, ¿qué es lo que hacen? Los profesores de esos colegios no les enseñan mucha cosa técnica, pero le hacen leer en griego los textos clásicos del pensamiento occidental. Chucha, y por favor, eso se hace, si pudieron lograr eso es muy importante. Entonces, pero salvo esa lámina minúscula de alumnos, ellos tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. ¿Ya? Entonces no es un problema colonial, del pensamiento colonial, sino un pensamiento de cómo fabricamos la escuela pensando a mediados del siglo XIX. Y que una vez que eso se estabilizó, por cosas que hemos visto en la biología, en este mismo curso, una vez que una dinámica está estabilizada, estas dinámicas relacionales, es muy difícil cambiarla. ¿Ya? Y lo único que han hecho los chinos, por ejemplo, y los japoneses, es que toman esa dinámica, la rigidizan aún más con una dirección, digamos, de perfección técnica. Pero claro, en China usted no puede discutir si el Partido Comunista Chino es bueno o es malo, ¿no? Esa discusión nunca ocurre. Entonces usted genera efectivamente generaciones y millones de alumnos al año que no tienen opiniones políticas. Y si usted les pregunta algo político, se quedan absolutamente callados, lo cual no es bueno. Yo estoy de acuerdo, ¿ya? Pero si yo soy un dirigente chino y tengo 1.400 millones de chinos en un territorio que no es muy cultivable, ¿ya? Y que tengo que alimentarlo a todos, ya me hago la pregunta, ¿cómo hago eso? ¿Ya? Entonces, lo que ustedes dijeron es interesante, pero es unidimensional. ¿Ya? Pero es interesante y yo estoy de acuerdo que debe haber otra posibilidad de hacer las clases, respetando a los alumnos, viendo lo que ustedes llamarían integrado, que es lo que hacen los ingleses. Los ingleses, los que van a esos colegios en las public schools, el rey Carlos en la actualidad fue una public school que él todo el año, invierno y verano, el día comenzaba a las 7 de la mañana corriendo 4 kilómetros. ¿Les gustó? 4 kilómetros en invierno, ¿ya? Porque hay que conocer el cuerpo. Y es por eso después que todos los aristócratas británicos hacen polo, juegan cricket, esas cosas raras. ¿Ya? Claro, yo no podría ser aristócrata británico. Es que te habrían convertido en aristócrata británico, si el príncipe Carlos tampoco. No sé, no sé ¿Ya? eso. Capaz que No, no. si te gusta, si te pongo en un flujo, si te pongo en un flujo relacional que te hace correr 4 kilómetros a las 7 de la Quiero ver mañana eso. todos los días, te termina gustando. Quiero ver uno así y me sacaba malas notas y no iba nunca a clase. Bueno, pero es que en el sistema militar no podrías no ir a clase, porque tu Bueno, profesor hay que correría echar contigo. ese colegio por un perdido. Ya. Bueno, pero en total, pero el asunto es, su Vuelvo crítica no es una crítica a la relación colonial, digamos, país colonial y metrópoli, sino una No, crítica al sistema educacional. sí, ¿puedo decir algo? Sí, el profesor, espera, el profesor Podosí, Sí. profesor. Claro, hay varias cosas. Primero es que hay que distinguir aprendizaje de educación. Aprendizaje, ustedes dicen esta frase de Maturana, transformación en la convivencia, ¿eso se aplica a qué? ¿A la educación o al aprendizaje? Porque los bichos aprenden sin ninguna convivencia. Yo pongo un ratoncito en una caja y aprietan la palanca y le dan comida y ahí no está conviviendo con nadie. Y ese proceso pasa en la convivencia, en los bichos que conviven, claro. Y también pasa fuera de la convivencia en los bichos que no conviven, y también pasa
fuera de la convivencia en bichos que conviven, pero que pueden estar en momentos que no están en convivencia. Son cuestiones que no tienen necesariamente que ver. El aprendizaje es mucho más básico. Es un fenómeno, digamos, estructural de ciertos bichos que tiene que ver con un cambio en el despliegue de la conducta que se asocia a una historia de interacciones. Quiero decirle otra cosa antes. Yo no sé, yo a veces me pregunto qué cosa uno dice, de modo que se genera, qué entendimiento se genera, y que capaz que yo soy muy torpe cuando trato de... Le pongo un ejemplo muy simple, este asunto de la recursión y del cambio que resulta en un cierto bicho que actúa como consecuencia de sus acciones. Si usted tiene sed y toma un vaso de agua y hace la acción de tomar, cambia de estado. Y ya no va a tomar agua, va a hacer otra cosa que no pudiera hacer si es que no tomó agua. Eso es todo lo que quiere decir esta cuestión de la recursión. Eso es lo que quiere decir y nada más. Entonces resulta que el bicho se dispone en la acción según sus acciones. Nada más. Tiene sed, toma agua, ya no tiene sed, hace otra cosa que no hubiera hecho si no tomó agua, porque cambió de estado como consecuencia de la acción que acaba de hacer. Es todo lo que quiere decir, no quiere decir nada más que eso. Yo no sé, a veces me da la impresión de que se ha oído otra cosa. Y yo no he dicho o no he querido nunca decir otra cosa. Discúlpenme si se oyó otra cosa. Yo no quise decir otra cosa más que lo que le estoy diciendo ahora. La cuestión de la convivencia, volvamos atrás. Cuando uno, además, hay otra cosa más general. A mí me dicen, si alguien me dice esto es bueno, esto es malo, yo espero que me diga de acuerdo a qué criterio. Porque si no me dicen cuál es el criterio de lo bueno o lo malo, ¿cómo voy a saber yo que estoy oyendo eso, si estoy de acuerdo o no? En general la gente piensa que aquello que se conforma a su visión del mundo es bueno y deseable, y todo lo que no se conforma a su visión del mundo es malo y detestable. Y como hay hartas visiones de mundos distintas, lo que uno considera bueno y lo que el otro no considera bueno, a no ser que nos pongamos de acuerdo sobre qué es lo deseable. La educación formal es un modo no es el único espacio donde ocurre educación. Transformación en la convivencia. Tiene que haber convivencia primero. ¿Qué quiere decir esa frase? Transformación en la convivencia. Que hay convivencia. Y que los bichos se transforman conservando la convivencia en las interacciones, en la convivencia. ¿Se puede evitar eso? No se puede evitar si es que la convivencia hace parte del modo de vida de los bichos. Esto quiere decir entonces que los bichos se están educando. Si eso es educar, quiere decir que se están educando continuamente toda la vida mientras existan en convivencia con otros. Que las consecuencias de eso sean deseables o indeseables para personas A, B, C o Z es harina de otro costal. Y es deseable. En la educación formal, en el Estado chileno o en otros estados, como hacía alusión, ¿qué es lo que se dice que se quiere que pase? ¿Qué es lo que se desea que ocurra? Dice, ciudadanos útiles a la sociedad, autónomos, responsables de sí mismos y útiles a la sociedad. Eso generalmente es la frase que trae aquí. Lo que queremos hacer aquí es ciudadanos responsables de sí mismos y útiles a la sociedad. Y para eso los vamos a someter a un cierto proceso de convivencia. Y si resulta eso o no resulta, bueno, si resulta eso, estaba bueno el proceso entonces. Ah, es que no es eso lo que queremos decir con educación, queremos que educación sea otra cosa. Bueno, pongámonos de acuerdo sobre qué queremos que sea. O preguntémonos si estamos de acuerdo, eso queremos. ¿Cuál es el mejor método? Y más práctico, porque puede que haya un método estupendo, pero que solo se puede hacer, que dure 70 años y se puede hacer persona a persona, requiera un profesor o dos convivientes y nada más.
Sería carísimo, muy difícil y muy largo, no nos funciona. Entonces, ¿cuál es el que funciona? Cuando alguien dice este es dominador y este es dominado, es un juicio de valor que se fundará en algo. Yo supongo que se funda en algo. Y cuando me dice alguien, eso es malo y no es deseable, supongo que se funda en alguna razón tendrá para decir eso. Y lo que yo espero es que saberlo, po, para saber si estoy de acuerdo o no. La ideología sí, ¿no? Las personas que hacen ideología, que participan de la ideología A, B o C o Z, son personas que están de acuerdo de alguna manera, implícita o explícitamente, en una visión de mundo. Y describen el mundo de acuerdo a ese entendimiento. Entonces hay un mundo donde conceptos como dominación y hegemonía tienen sentido, y hay otros mundos culturales donde esos conceptos no tienen sentido. Lo que yo esperaría, que estoy oyendo, es que me explicaran la cuestión, que me dieran me hicieran explícito el implícito que funda esas afirmaciones, sin querer cuestionarla, porque a lo mejor podemos estar de acuerdo, usted y yo, en que la hegemonía sea lo que sea eso, y la dominación y la fragmentación y todas esas cosas son malas y no son deseables. A lo mejor estamos de acuerdo, o a lo mejor no, porque no sé qué quieren, no sé cuál es el fundamento, desde dónde está dicho eso. Letelier acaba de defender la escuela formal por motivo, esta cuestión es buena porque es necesaria, ni siquiera dijo que era buena, dijo que era necesaria. Yo creo que es necesaria en la medida en que el mundo está organizado como está, también creo lo mismo, es necesaria. Porque si no tenemos eso, entonces ¿qué tenemos? Un espacio de desarticulación de lo social. Porque el señor que va a salir de la escuela no es ni responsable de sí mismo, ni útil a la sociedad, ni ninguna de esas cosas. ¿Qué es lo que se quiere hacer, comprende? Queremos educar a la gente en la buena onda. Bueno, si eso pasa todo el tiempo. El señor que está en esta educación fragmentaria y todo, no le pone atención a las emociones, pero lo que está ocurriendo ahí es convivencia, que tiene un fundamento emocional, sea que el discurso lo reconozca, sea que no lo reconozca. Lo que está ocurriendo es convivencia. El proceso ocurre lo mismo. Y por lo demás, como decía Letelier recién, el que aprende a ser dueño del mundo y hegemonizar a los demás, lo aprende en un espacio de convivencia donde la emoción y todo esto juega. No entró a la escuela del mal ese gallo, ¿no? ¿No? Los chinos no describirían sus escuelas como escuelas del mal, ¿no? Como escuela del mal. Señores, yo ya tengo que devolver el Sí, sí, modem sí. Starlink. Yo lo había pedido por 1 hora, me lo prestaron por 2, pero ya tengo que devolver mi modem, así que Sí, me tengo que ir. sí, estamos. Gracias, Fue profesor. muy interesante este tópico, ¿eh? Este es fundamental porque refleja muchas ideas sobre la sociedad que todos tenemos. Ya, Exactamente. los dejo. Bye. Chao. Chao, profesor. Chao, Chao. chao, Letelier. Pero yo creo eso, yo creo que uno tiene que, no sé qué les diga. Cada cual es dueño de su mundo. Si yo fuera ustedes, pero no soy, y ustedes no son yo, me tomaría la cuestión con más distancia. Pero eso es lo que yo siempre hago. Así que no se lo puedo recomendar a ustedes. ¿Cómo así, profesor, con mayor distancia? ¿A qué se refiere? Mira, es que cada vez que uno hace una afirmación, opera desde la certeza, genera una tiranía para los demás, pues.
Se pegó. No. ¿Se pegó el profe? Sí, sí, se pegó el profe. Sí, sí, ahí lo esperamos un ratito. Esperamos un ratito. Ya ahí que se frició un Bueno, ratito, profesor, ponga el micrófono. El micrófono. Que se Ahí. hacía llamar el Goma, que era un señor parapléjico, hacía un espectáculo muy deprimente y muy, no sé, desagradable, muy provocativo además. Su ambición era que todo el mundo anduviera como él, que se ponía las piernas detrás de... porque tenía, era un señor que había tenido poliomielitis extrema. Entonces, su espectáculo era que podía ponerse las piernas detrás del cuello. Entonces, se tomaban las piernas como si fueran dos. Entonces, su ambición era que todos tuvieran, cuando él fuera dictador, todos íbamos a tener que andar así como él. Y eso lo encontraba él bueno, deseable. Cuando uno opera desde la certeza, genera una tiranía para los demás. Si el mundo es como es no porque haya mal, no sé, uno puede calificarlo de malo o de bueno, pero está bien, tiene todo el derecho, pero entendamos por qué, pues. No creo yo que haya sociedades más afines a la biología del conocer o culturas más afines a la biología del conocer y otras menos afines. Son todas igual de afines, porque lo que hemos discutido aquí es un modo de operar, un procedimiento, un mecanismo, un conjunto de mecanismos o procesos que operan en la biología humana. Y en tanto haya humanos, esos mecanismos van a operar, ya sea unos humanos buenos para uno, que uno califique como bueno, o humanos que uno califique como malo. Imagínate Napoleón. Napoleón dice, ese sátrapa, ese dictador, ese tirano que fue responsable de millones de muertes en Europa. Y otros dicen, ahí está el constructor de la Francia moderna, que alumbró la democracia, que le dio al Estado una forma definitiva y que es el responsable de la grandeza de los pueblos de Occidente y le hacemos un monumento gigante. Entonces, ¿qué era? ¿Un dictador que mató a millones o el fundador del mundo moderno, en realidad, de la modernidad? Todavía no nos ponemos de acuerdo. ujú. Lo que sea que fuera Napoleón, ese operaba perfectamente según la biología al conocer, eso te puedo decir. Porque no puede hacerlo de otra manera, no tiene otro. Si es que la biología al conocer, así como la escribían ustedes, porque así le pusieron, tiene algún sentido, tiene algún sentido respecto de lo humano, entonces cualquier humano y todos los humanos operan desde ahí, pues. Por tanto, no habrá culturas más o menos cercanas a la biología al conocer, porque la biología al conocer no es una norma prescriptiva de lo bueno. Es la descripción es como el manual del motor del auto. El motor del auto opera de tal manera, ¿quién lo puede ver? No es bueno ni malo eso, así es como opera el motor del auto. Y lo que a uno le parezca bueno o malo, tiene todo el derecho que le parezca bueno o malo esto, lo otro, lo demás allá, y ahí entrará en discusiones con otros que opinan de otra manera, pero eso no, opinar A, opinar B, opinar C o D en un contexto social, no hay una opinión más cercana a la biología del conocer y otra más lejana.
Son todas opiniones igualmente cercanas, porque todas resultan del operar en el lenguaje de la constitución de los mundos sociales humanos. Eso es lo que yo diría, si me lo preguntan a mí. Y ahora que uno quiere un mundo donde la gente sea buena onda y donde... Porque el problema se reside en esto, reside en último término, el problema reside en esto. Aquí es primero, el amor o el interés. Estoy haciendo una caricatura. Pero resulta que en el mundo humano son las dos cosas. Los lobos se juntan unos con otros, la cultura entre los lobos resulta en la expansión, en la estabilización, la convivencia entre los lobos, ¿ya? Ahí son los coyotes, no se juntan, pero los lobos conviven. Conviven porque no se separan después de que se crían. Y entonces la interacción entre ellos resulta en una cuestión que es más estable y que potencia la autonomía de cada uno de ellos y la amplía porque parte de las relaciones que esos bichos sostienen con el entorno ahora se satisfacen en la relación con los otros. De modo que eso, si eso se conserva, eso estabiliza el grupo social y la convivencia, y también estabiliza a los individuos que hacen parte de esa convivencia y ahora existen como parte de un mundo social. Entonces, en esa deriva, si eso se conserva, va a haber una deriva en la conservación de la socialidad. Una de las cosas que pasa es que la aceptación de los bichos como miembros de ese mundo social, eso va a tener que ampliarse, se amplía. Entonces la disposición de aceptación hacia el otro, filial, se amplía en la medida en que la socialidad se conserva como parte del modo de vida. ¿Y de qué resulta de eso? Bueno, bichos como nosotros. Entonces, ¿el amor o el interés primero? Ah, es una dialéctica, claro, porque para que los bichos se junten tiene que haber juntabilidad. Y cuando se juntan, se expande y se estabiliza el modo de vida de los bichos juntos, son más estables y tienen más autonomía, entendiendo autonomía como la capacidad de controlar con sus acciones las condiciones de existencia de cada bicho. Por tanto, amplía el espacio de existencia o lo estabiliza. Eso es consecuencia de lo social. Sí, es la única manera que pasa eso en la naturaleza. No, si hay otras maneras que pasan así también. Son suficientemente estables como para quedarse, pero ciertamente que la socialidad, cuando se instala, que no es siempre, es escasa. Pero cuando se instala se puede conservar y si se conserva entonces habrá una deriva en la cual el resultado de esa deriva es que las condiciones que hacen posible el encuentro social se ven sostenidas y se ven amplificadas. Y eso es bueno, es malo, es deseable, indeseable, no sé, eso es lo que uno puede decir que pasa. Ese espacio, el lenguaje surge como parte de ese enriquecimiento de la socialidad y por tanto de la convivencia. Y eso, creo yo, es todo lo que se puede decir. Que uno califique eso de bueno o malo, o de ciertos modos en que eso ocurre en una cultura de bueno o malo, va a depender de otra cosa, va a depender de quién sea uno, y qué lugar ocupa en la cultura, y cuáles son las características de su cultura, porque esta cultura que nosotros vivimos, en la cual surgen personas como usted y yo, que somos críticos de la cultura,
es una que está fundada en un entendimiento de lo humano que es cartesiano. Entonces el entendimiento de lo humano como cartesianismo, alma, cuerpo y esa cuestión, da lugar a una cultura en la cual surgen individuos que lo cuestionan eso. Porque nosotros no salimos de la nada, ¿no? Esta cultura que tanto no nos gusta, que tan poco nos gusta, es la que nos originó. Yo no estoy diciendo con eso que a uno le tenga que gustar la cultura, no tengo idea si le tiene de eso ya. En materia de gusto no hay nada escrito, pues a un señor le gustará y a otro no, por razones X, Y o Z que tienen que ver con la deriva de su existencia como ser humano. Lo que yo creo que no es adecuado es suponer que una conversación como esta pueda ser el fundamento desde el cual uno puede establecer críticas sociales o políticas. Por más que a uno le parezca que es mala la mala onda, si a mí también me parece, pero a otros le puede parecer, puta, la mala onda a lo mejor es mala, porque produce, como discutíamos antes, termina con gente enferma, pero es súper productiva, ¿no? Porque la producción de durazno aumenta, sí. Entre más maltrato yo a la gente que recoge Eso los iba a duraznos, decir. más aumenta la producción de durazno. Ah, pero esos terminan todos locos en el psiquiatra. Bueno, pero como tienen que trabajar mientras no estén tan locos como para producir durazno, como para que no se impida producir durazno, dirá otro, no importa, pues lo loco que estén. Porque lo importante es la producción de durazno. No, dice el otro, lo importante es la salud mental. Entonces, ¿qué es lo importante? La salud mental, la producción de durazno. Letelier opina que la producción de durazno. Ustedes opinan que la salud mental. Y cosas así como esas cosas que decían. La buena onda, no sé, esas cosas que decían ustedes. A Letelier le importa más la producción de durazno y de cañería. Si hubiera que elegir entre la salud mental y la buena onda y la producción de cañería y el malestar, elijamos la producción de cañería. Porque eso a la larga nos va a traer bienestar. Pero no mental, bueno, pero económico por lo menos. ¿Comprende? Entonces esa conversación es infinita, pues no se resuelve nunca. ¿Puedo decir algo? Sí. Lo último que te digo, aquí Sí. me he dado cuenta que en esta sala todos quieren odiar el capitalismo salvaje, la hegemonía, queremos odiar, eso está claro. Tenemos cosas que odiar y odiamos. Bueno, ¿qué se hace? Yo odio ciertas personas que son que cercan a mi vida, que son ingratas, digamos. Pero más allá que eso, no odio mucho. A veces odio a los gatos. Odio a un estudiante que me tiene horas de horas arreglándole su tesis. Pero más allá no odio mucho yo. Pero entiendo que odiar sea bueno en el sentido que uno se siente pulento cuando odia. Es rico, es agradable odiar. En fin, bueno, tú querías decir algo. Sí, Eliana, después de acuerdo a lo que dijo el profesor Letelier, el profesor Posis, nosotros sabemos pues que el sistema actual es resultado pues de conversaciones que se han entretejido pues
a lo largo de mucho tiempo. Sería pretencioso de nuestra parte decir que vamos a cambiar como lo establecido, los flujos relacionales, sino por eso nuestra propuesta desde la línea que nosotros caminamos, que pues yo sé que de pronto algunas personas acá o compañeras que nos lo manifestaban como que no lo conocen desde la línea de la decolonialidad, de la educación. Nuestra propuesta es una invitación a relacionarnos de otras maneras y que sabemos que solo es posible en algunos espacios en los que nosotros actuamos, Jordano, las mismas personas que vamos por esta misma línea y en algunos flujos relacionales. Que sea o no trascendente, pues no depende de nosotros, porque no pretendemos pues hacer que esta invitación le haga sentido y emocione pues de la misma manera a todas las personas y que lo tomen como principios y lo lleven, porque pues es dependiendo de cada uno, también así como lo interprete y de acuerdo a sus construcciones, si le hace sentido o no, si lo acepta, lo rechaza o simplemente no tiene importancia. Nosotros no podemos como de alguna manera decir esto lo cambiaría, eso no, porque sabemos que todos pues nos construimos desde realidades diferentes. Por eso pues reiteramos que no es una invitación y lo que dijo el profesor Posis me hizo mucho sentido porque precisamente era lo que yo iba a mencionar. Desde la línea que nosotros caminamos con Jordano y con otras personas, que es la decolonización, los saberes del sur, la vía Yala, bueno, la motricidad humana, vemos que el ejemplo que puso el profesor Letelier, que mencionó el profesor Letelier, de que así es el sistema y por eso China, que es una potencia mundial, claro y es respetable, también surge ahí la objetividad entre paréntesis porque sabemos que es un medios de producción y es un sistema que de alguna manera también está afectando desde la perspectiva de otras personas, como ustedes lo mencionan mentalmente. Otras personas lo podrían decir, sí, claro, es una potencia, produce, no sé, no puedo decir números porque desconozco en temas económicos, pero también cuáles son esas repercusiones que tiene en la sociedad y es, por ejemplo, unos lo pueden ver como la productividad y es válido desde como lo vean, pero también si lo vemos desde otra perspectiva, es una productividad que también atenta desde mi modo de ver la dignidad de algunas personas, porque sabemos que esa productividad también responde a unas condiciones laborales de quienes producen de quienes producen y quienes están, por ejemplo, en las plantas de trabajo, que ahí podríamos hablar de la ansiedad, de la precariedad laboral, de pagos que no son justos, entonces como que es un costo-beneficio para quienes lo ven de esa manera. Entonces, entendemos que nuestra propuesta se da desde el lenguaje, desde los flujos relacionales, por eso lo hacemos como una invitación a otras maneras posibles, no porque digamos esto es lo bueno y así se debería hacer, porque como le dices, desde nuestra realidad y lo que nosotros como que aceptamos, entre comillas, como bueno o como malo, pues para la sociedad y para el mundo pues en el que vivimos. Gracias. Bueno, profesor, tuvimos un largo seminario, interesante el tema. No sé si quiere decir sus palabras finales o nos despedimos. Es que lo que pasa es que al Letelier le parecen buenos los submarinos y deseables. Entonces, entre más submarinos y más potentes construye una cultura, más buena le parece esa cultura. Yo a veces estoy de acuerdo con él, a veces no. Porque todos quieren estar donde se hacen los submarinos. Yo por lo menos, porque los submarinos son pulentos. Lo encuentro. Compréndense cómo se valoran las cosas. La sociedad de los filósofos, aquí somos todos filósofos. Pero Séneca decía, yo soy filósofo porque soy rico. Ah, a mí me da vergüenza, pero por lo menos me doy cuenta. Estaba leyendo a Séneca hace nada. Me da vergüenza ser rico, pero al menos me doy cuenta, porque hay otros que ni siquiera. Pero ¿y de dónde salió la riqueza de ese señor? De alguna parte salió, ¿no? Es el mundo de los filósofos.
¿Cómo se sostiene Así la es. democracia? La democracia no es tan democrática, parece. Si todos los bichos, si todos los seres humanos fueran iguales en términos del estatus social y económico y cultural, entonces podría haber una democracia estupenda, porque en realidad daría lo mismo si se hace lo que dice el Lucho o lo que dice Mario, porque estamos de acuerdo fundamentalmente en lo mismo y todos queremos lo mismo. Pero resulta que eso no es lo que pasa. La democracia es una manera de resolver los conflictos de poder que se generan porque hay, digamos, estatutos diferentes entre los grupos sociales. A lo mejor todos queremos lo que será lo que queremos, si uno hiciera un colectivo, hacer una suma, ¿qué será lo que queremos los humanos? ¿Comprende? Eh, Eso. Oiga, yo quiero ser como Patricia Ahumada, que está ahí frente al Mar de Cortés, ¿ah? Debajo de un toldo. ¿Ah? Eso quisiera hacer, ahí me gustaría estar. Mm, mm. Ya, profesor, muchas gracias por su intermedio a todos los profesores, todo este proceso. Hoy día se termina el proceso 2023. Gracias a todos los estudiantes que estuvieron en el postítulo y bienvenidos los estudiantes del 2024, que ya se está armando la lista. Así que gracias a todos, Muchas gracias por venir, gracias. Gracias por sus nos comentarios. estamos Chao, viendo, gracias. Gracias. Chao, muchas Chao. gracias. nos vemos. Chao Patricia, no, nos vemos. Chao a todos. Nos vemos. Chao profesor, Chao, gracias. estamos viendo.